Estamos con Paco Ramos, quien es el responsable de Netflix para América Latina. Paco, bienvenido a Colombia, es un gusto estar contigo. Gracias por tu tiempo. Netflix llegó a nuestra región hace cerca de 15 años. ¿Cómo ha sido ese proceso y esa evolución para conquistar a los latinoamericanos? Pues ha sido un proceso muy interesante, muy positivo, estamos muy satisfechos y creo que lo que está pasando es que cada vez vamos entendiendo mejor a los miembros de cada país y sofisticando nuestra propuesta de forma que se sientan que los escuchamos, que estamos atentos a lo que quieren y esperan de nosotros. Y eso principalmente se ha dado con el contenido local y cómo con el tiempo cada vez el contenido local va encontrando más el camino para convertirse en algo especial y único que complementa la oferta total. Los latinoamericanos somos grandes consumidores de contenidos, también somos grandes productores. Así como en el resto del mundo hay muchas opciones, todavía la televisión lineal es muy fuerte en nuestra región y también hay mucha producción que viene de los distintos países. ¿Cómo compiten en nuestra región? ¿Cuál es esa oferta de valor que Netflix le trae a los latinoamericanos? Desde luego estoy de acuerdo contigo en que la televisión lineal es muy fuerte y muy buena. Tenemos muy buenas relaciones con las televisiones lineales en toda la región porque somos muy complementarios. Y también nuestros competidores son cosas muy buenas y nosotros mismos también tenemos contenido muy interesante que le gusta mucho a nuestros miembros que vienen de todas las partes del mundo. Entonces el contenido local tiene la obligación y no puede escapar de esa obligación de ser hiper relevante para los de ese país. O sea que las cosas que hagamos para Colombia, para los colombianos, tienen que ser muy especial y muy relevante y muy específica, y así en cada país en los que operamos. De esa forma, lo que se completa, lo que se complementa es imbatible. ¿Cómo surgió la idea de traer a la pantalla 100 años de soledad? Muchas veces se intentó esto desde hace muchos años, pero nunca llegó a un fin, entre otras razones porque en su momento Gabriel García Márquez había dicho que no quería que 100 años de soledad se llevara a la pantalla. Sin embargo, entendemos que sabemos muy bien qué fue lo que pasó, que sus hijos, quienes heredaron ese legado, tenían la autorización para hacer lo que quisieran con 100 años de soledad y finalmente se llevó a cabo el proyecto. ¿En qué momento llegó esta idea a Netflix y cómo surgió la idea? Yo creo que fue una idea que tuvimos internamente, fuimos nosotros los que pensamos que teníamos que intentarlo, que pensábamos que era una obra que tenía muchísimas virtudes para intentarlo, principalmente que era una obra muy relevante en Colombia, evidentemente, muy relevante en toda Latinoamérica, pero también de una pegada y de un interés muy global. Entonces nos aproximamos a la familia, tuvimos muchas conversaciones con la familia, con Rodrigo García, que además de ser junto con su hermano el responsable delegado, es un cineasta, por lo que la relación con Rodrigo transita dos tipos de vínculos, un vínculo más de cineasta a empresa de entretenimiento y otro vínculo más empresarial. Nosotros lo que fuimos muy claros era que íbamos a ser muy respetuosos, que adaptábamos la obra porque amábamos la obra y porque queríamos darle a la obra un nuevo vuelo, una nueva versión, una versión, y que pensábamos que nosotros sabíamos cómo hacerla. Y también nosotros proponemos, en este caso a los García, pero en general, que nosotros hacemos contenido en español, y lo hacemos en Colombia, y lo hacemos además en esta novela de una forma episódica, porque nos parecía a nosotros y a Rodrigo también, que una película, aunque fuera la película más larga de la historia, no podía contar adecuadamente lo que cuenta Cien años de soledad. Y entonces fue como esas conversaciones llevaron a una confianza que tuvo Rodrigo en nosotros y a una relación que ya van 6 años de relación cotidiana y muy completa. Creo que para ellos, sabiendo que tarde o temprano se podría hacer la novela en una adaptación, decidieron que, ya que se fiaron de nosotros y que pensábamos hacerlo con la mayor ambición y el mayor de los respetos, pues era mejor que estuvieran ellos de la mano nuestra y nos hiciera al margen de ellos. Estamos hablando de una larga espera. Acabas de mencionar que justamente han pasado años. Recuerdo que el anuncio se hizo aproximadamente hace cerca de 5 años. ¿Por qué demora tanto hacer un proyecto como este? ¿Por qué tenemos que esperar 5 años para lograr ver finalizado un proyecto como este?
Primero porque teníamos que hacerlo bien. Y para hacerlo bien necesitábamos encontrar tenía como varios caminos que necesitábamos acertar, y necesitábamos acertar en una relación también muy simbiótica con varias personas, no solo con los García, sino con varias personas en las que nos confiamos, las que nos fiamos mucho. Entonces fue eso que te decía un poco de la estructura episódica, cómo trasladar la novela. Teníamos claro que tenía que ser una serie de televisión, que en una película no cabía, pero cómo trasladar la enormidad inabarcable de lo que cuenta la novela en una estructura episódica. Y cuando eso nos llevó varios meses, y fue con José Rivera, el primero de los guionistas, que encontramos un camino que nos gustó. Y este camino como que nos abrió otros caminos. Fue el primer avance, digamos, en lo creativo, de descubrir cómo sí podíamos contar de forma fiel y ambiciosa la historia de los Buendía durante 100 años. Y eso como que nos generó un primer paso. Una vez que dimos este paso, pues ya empezamos a investigar cómo se podía hacer, técnicamente hablando, cómo se hacen los planos y las escenas. Y para eso empezamos a trabajar paralelamente, mientras que escribíamos los guiones, empezamos a trabajar con Eugenio Caballero, uno de los diseñadores de producción más importantes del mundo, en cómo sería Macondo, cómo nos inventábamos Macondo. No solo cómo construíamos el imaginario, ya que ese imaginario existe en cada lector, sino que además cómo sería técnicamente factible contar una serie en la que pasan 100 años. Es muy poco habitual que en una serie pasen 100 años. Entonces, y fue un trabajo también muy largo en el que estuvimos inmersos paralelamente con José Rivera y con Eugenio Caballero y su equipo. Una vez que tuvimos como estas dos cosas claras, entonces empezamos a trabajar, empezamos la preproducción y aquí estamos. Claro, parece mucho, pero la realidad es que para hacer una serie como esta teníamos que dar los pasos y darlos con seguridad y repensarlos y volverlos a pensar y reflexionar sobre ellos, no dejar nada al azar. El rigor era parte cotidiana de todas las decisiones que tomábamos, era medidas rigurosas, pensadas y reflexionadas y contrastadas. Y entiendo que construyeron un pueblo desde cero. Claro, porque eso nos dimos cuenta, en primer lugar, que Macondo como tal no existe, y en segundo lugar, que Macondo tenía unas condiciones, que esos 100 años van pasando paulatinamente durante los capítulos, y entonces hay capítulos en los que pasan muchos años, y Macondo también envejece, tanto como los personajes. De hecho, nos dimos cuenta rápidamente que no solo en el imaginario Macondo es un personaje, sino que es un personaje también en nuestra serie que de alguna manera interactúa con los personajes y se alimentan los unos de los otros. Y eso fue por eso que cuando hablamos de los varios Macondos, es porque teníamos que tener varios Macondos porque iba avanzando la construcción conforme iba avanzando el tiempo de alguna manera. Fueron cientos de personas involucradas en esta producción. ¿Tienen estimado un impacto económico que esta producción haya tenido en Colombia específicamente? Sí, estimamos aproximadamente, junto en cifras corroboradas y trabajadas con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, unos 225,000 millones de pesos de impacto al PIB. Creo que es muy importante esto porque a nosotros lo que nos interesa es que este impacto tenga, evidentemente, connotación en la serie, connotación en los que trabajaron específicamente en la serie, directa o indirectamente, pero sobre todo en la construcción de una infraestructura que pueda seguir produciendo series o películas de esta envergadura y con esta ambición. ¿Cuáles crees que fueron esos retos para adaptar esta novela tan icónica y llevarla a la pantalla? Yo pues pienso primero que la escritura. Yo creo que como toda serie o película, el guión es la guía de alguna manera, lo que te guía y te va llevando. Entonces creo que los guiones acertamos. Verdaderamente hay un trabajo de los guionistas, no solo de José Rivera, como te comentaba antes, el primero, pero luego se incorporaron 4 guionistas colombianos, Natalia Santa, Camila Brujés, María Camila Arias y Albatros González, que fueron los que esa estructura que te contaba antes y esa idea que trabajó José Rivera le dieron como sentido a cada uno de los capítulos. Teníamos la sensación de que cada capítulo tenía que tener su tema y su razón de ser, de tal manera que cuando vieras cada capítulo tuvieras una satisfacción, además de la satisfacción global de ver todos los capítulos.
Eso fue como el primer paso. El siguiente paso fue lo que te decía un poco de la construcción de Macondo, encontrar dónde íbamos a construir Macondo, y era una combinación de muchísimos sitios y lugares, el primer Macondo, el segundo Macondo, y ya luego, a partir del tercer Macondo, en nuestro gran despliegue en Tolima. Y luego creo que una de las cosas que a mí me pareció más fascinantes y más complejas fue encontrar las caras que dan vida a los personajes, que también como Macondo existen en el imaginario de cada uno de los lectores. Entonces tú te imaginarías de alguna manera a Úrsula distinta que yo, pero la realidad es que eso es la literatura, y en la ficción audiovisual la propuesta ya viene de las manos de los que hacen esa propuesta. Y creo que también ahí fue un trabajo muy largo, cuando hablabas de por qué tanto tiempo, porque también necesitamos muchos meses para encontrar no solo a nuestros protagonistas, sino a nuestros cientos de actores y de actrices que construyen todos los personajes que transitan Macondo y durante 100 años. También hay muchos personajes que tienen varios actores que los representan. Por ejemplo, Aureliano, que termina de coronel, tiene 4 Aurelianos, ¿no? Entonces hay 4 Aurelianos. Hay algunos que solo tienen 2, hay algunos que solo tienen 3, en función del personaje, hasta dónde llega, etc. Pero eso era importante porque, de alguna manera, teníamos que acertar, sobre todo porque los vamos cambiando al espectador, y entonces es una cosa a la que el espectador tampoco está muy acostumbrado. Así que suele pasar que en una temporada, a lo mejor la siguiente te cambian al actor, por ejemplo en The Crown, pero en estas series los vamos cambiando durante el camino, y de alguna manera eso nos parecía que era un reto, pero acertamos. Creo que acertamos cuando decidimos que teníamos que hacerlo con la mayor de las ambiciones y entendiendo que era una propuesta difícil, pero que a la vez el espectador es inteligente y que está dispuesto a esperar retos como el que les estamos proponiendo. Netflix ya tiene un historial de muchas producciones hechas en Colombia. ¿Qué los hace invertir en el país? Por ejemplo, Colombia tiene unos beneficios tributarios para producciones audiovisuales. ¿Eso influye en ese tipo de decisiones? Evidentemente influye, no te diría lo contrario, aunque ya antes de que estuviese establecido este sistema ya estábamos comprometidos con Colombia. Eso me parece que a nosotros lo que nos da es la capacidad de que el dinero que tenemos propuesto para invertir en Colombia, las decisiones de inversión que hagamos, se vean incrementadas por el retorno a través de los incentivos. A nosotros Colombia nos gusta por muchas razones. Uno, porque a nuestros miembros colombianos les gusta mucho el contenido colombiano. Luego, en segundo lugar, porque el contenido colombiano, por varias razones, en las que podríamos elucubrar, pero por varias razones, tiene un recorrido internacional histórico, y principalmente quiero pensar que se debe a la gran calidad de la televisión que nos han venido proponiendo durante años las televisiones lineales, con las que nosotros de hecho coproducimos muchos contenidos. Y en tercer lugar, creo que se ha desarrollado una industria a una velocidad impresionante. Yo hago reflexión del recorrido en estos años, desde que empezamos haciendo contenidos originales locales, y pienso en nuestra primera serie, y pienso en que estamos a 2 días de que lanzar Cien años en soledad, la primera parte, y creo que si la industria colombiana y todos los colombianos se pusieran a analizar el enorme avance que ha tenido la industria audiovisual colombiana, solo cogiendo como muestra cómo hemos avanzado nosotros desde nuestra primera serie hasta nuestra última serie, me parece que estarían muy orgullosos de su industria audiovisual. A mi juicio, evidentemente me dedico a esto y me das a decir, te dedicas a esto. A mi juicio no hay una industria en este momento más importante para un país que su industria audiovisual, que su industria cultural, porque no solo genera altísimos puestos de trabajo, sino que además nos retrata y nos enseña tal y como somos, y enseña a un país en lo mejor de ese país, que es sus gentes. Paco, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por tu tiempo.